¿Qué es esto? What is this? What is this? Toca racional, supongo. Hola, qué guay. Bueno, espérate, es que no se ve. Hostia, bueno, 700 nuevos iconos. Ay, qué guay. Claro, esto, quiero que sepáis, este tráiler es básicamente, esto sustituye al tráiler original del juego, ¿vale? Esto es para cuando se lo habrá pedido seguramente Google con tal de que haya un tráiler más actualizado, ¿vale? Por eso está esto. Ve, de hecho pone New Main Level en singular, solo uno. ¡Es amarillo! El Swingcopter es amarillo, gente. Hombre, se veía venir. El modo juega plataforma, qué guay. 4 nuevos niveles de plataforma. Como yo dije, esto a Rotom no le va a dar tiempo, así que ha dicho 4. Hostia, pues tienen que ser largos para hacer 4. ¡Hola, qué guay! Lo que tú quieras, estoy enfermo. Mira cómo salta el Pepe, salta. El editor, bueno, el editor que ha cambiado muchas cosas. 6000 canciones, 6000 vergas. Sí, esto es básicamente para... ¡Mbappé! ¡Bien pro! Vale, cambia la canción cuando te dé la gana. ¡Wow! ¿Esto es un piano? ¿Es un cubo que es un piano? Sí, esto es un cubo que es un piano. Mira, estos son todos los efectos de sonido. Que esto para buscarlo va a ser una jodienda. 13.416 efectos de sonido. Insectos, animales, monstruos grandes. Cambiar el volumen por proximidad. ¡Hola! Un diamante aquí arriba. Hostia, chaval. Hostia, tú. Bueno, el editor de partículas. Hostia, pues sí que está pulido, ¿eh? Hostia, pues sí que está pulido y está quedando guay, ¿eh? Bueno, esos son los triggers. Ah, qué chulo. Qué chulada. Área trigger, claro. Esto ya lo dije. Esto en el vídeo de la 2.2 lo tenéis. Pero hostia, lo del tema de los diamantitos, full camera control. Lo del tema de los diamantitos es curioso. O sea, pensad que está enseñando cosas de los niveles que tiene del plataforma. Como esto. Esto es un nivel del plataforma. De hecho, aquí se ve que hay una que es una coin. El keyframe system, bueno, esto es algo que ya... Bueno, esto aquí hace... Bueno, está enseñando todos los triggers y todas las huevadas estas. Remap, spawn, setup. Bueno, es lo que tú quieras, lo que tú digas. Va a ser un coñazo. ¡Hala! Mira que de backgrounds hay. Casi 60 fondos. Y yo pensaba que iban a ser 4 o 5 solo. Y esto... ¡Hola! Bueno. A ver. Aquí hay mucha información. A ver. Aquí hay mucha información. Esto está totalmente distinto. Esto... Bueno, y el... Oye, ¿y el mecánico? Esta es la tienda de diamantes. Pero, ¿y el mecánico? ¡Aquí está el mecánico! ¡Míralo! ¡Ah! Son 2 tiendas. Si tiene este número es porque se sabe cuánto va a costar todo. Bueno, esto ya estaba. Luego son 400 llaves por aquí. ¡Hostia! Me faltan llaves. ¡Hostia! Que hay que ponerse las pilas. O sea, lo que os dije. ¿Veis que aquí arriba pone 2500? Bueno, aquí... ¡Hostia! ¿Dónde está mi vídeo? ¡Que lo he clavado! ¡Que está solo está esto al revés! ¡Que lo he clavado! Fue un fanmade y no había mentido a nadie. Bueno, las shards, earth shards, metal shards, blood shards, light shards y los bonus unlocks. O sea... Aquí, esto ya también lo comenté en el vídeo. Este es el de Tower. No pone nada de fecha. El Coming Soon ya lo conocemos de hace mucho. Hostia, tú, hostia. Escúchame, no, yo con lo que me quedo. Es que con lo que me quedo es con esto, tío. Es que lo he clavado, tío, es que es increíble. Tú cuando le das al botoncito del de map, te pone, no sé qué, como que el mapa. Antes tienes que pasar por la torre. Y la torre, creo que tiene 4 niveles. Son 4, sí, vale, pues es esto lo que vamos a tener. O sea, yo creo que el de map se va a quedar en stand-by. Porque el de map quizás es algo ya más comunitario o no sé, pero ha dicho 4 niveles. O sea, que voy a tener que subir 5 vídeos el primer día. En plan, así. Tras mi reacción, aquí os muestro una review más en profundidad de lo que viene siendo lo más relevante de este tráiler. Primeramente decir que este tráiler está hecho para las páginas de las plataformas y que va a sustituir al tráiler original, que sí que ya está bastante anticuado. 700 iconos se añaden a esta actualización, que si os fijáis detalladamente en esta pantalla vemos que corresponden 14 páginas de cubos. Multiplicando por 36 por página serían unos 500 aproximadamente. En mi vídeo review mencioné 330 cubos nuevos, que si sumamos los que tenemos ahora sería un total de 474, por lo que RobTop ha añadido unos 20 o 30 más. Otro detalle es que hay 2 apartados de araña, no se confundan, seguramente el pibe no ha tenido tiempo de hacer el icono de los efectos de muerte, que es el botón que yo sospecho que es. Esta 2.2 se divide en 2 partes, y en esta primera tenemos el nivel Dash, nombre ya confirmado por el creador, en donde podemos confirmar también que el portal del Swingcopter es de color amarillo, cosa que ya se sospechaba. A su vez tenemos niveles del modo plataforma que al final resulta que son 4, aunque RobTop ya ha dicho que quería hacer más, pero que no le ha dado tiempo, así que lo tendremos en la segunda parte. En la sección donde muestra partes de estos niveles me gustaría destacar esta de aquí, que os voy a subtitular para que tengáis el contexto.
Definitivamente el modo plataforma seguirá la historia y todo el lore con respecto al Darkness. En el editor al final tendremos una biblioteca con más de 6.000 canciones y más de 13.000 efectos de sonido, todo directamente desde los servidores de Rocktop, aunque si hablamos de tema canciones, os quiero decir que está sonando una canción del autor Creo. ¿Por qué menciono esto? Porque esta canción, a pesar de que ya tiene 3 años, no se puede usar en el juego, por lo que aparentemente Rocktop ya sabía que iba a usar la canción para este momento. A todo esto me gusta mucho cómo se ven los diamantes en el modo plataforma, a su vez de que me llama la atención esto de aquí, que no sabemos si es una orbe o un power up, y como no quiero hablar de más, mejor no digo nada para no confundir. De hecho, más que las cosas que nos muestran el vídeo, yo me fijo en los gameplays, que es para mí la novedad, que seguramente sean secciones de los 4 niveles preparados del modo plataforma. De hecho, yo no sé si te has dado cuenta, pero en esta parte muere antes de subir a una escalera y en esta parte ya la ha subido y continúa el nivel. Aquí lo que me llama la atención es el cronómetro que se activa en cuanto hay movimiento y supongo que tienes 8 segundos para pillar todas las monedas con un efecto pixelado. Básicamente el Mario Bros, pero modo Diablo. Si queréis ver todos los triggers que trae esta actualización, os recomiendo que veáis el vídeo que dejo en la tarjetita. Seguro que aquí nos enseña también secciones del modo plataforma, y es que no sé qué tanto tiempo de juego tendrán estos niveles, pero lo que sé es que me tocará subir varios vídeos el primer día. De aquí me gustaría comentar que Rocktop dijo que el autobuild no iba a estar del todo pulido y que en la 2.21 sí que se mostraría de manera definitiva. De hecho, que sepáis que la 2.21 es la segunda parte literal, ya que no trae cosas nuevas, sino que termina de traer todo lo que quiso meter desde un principio. Lo que más me sorprende es la cantidad de fuentes y de backgrounds, que al final, creyendo que solo iban a ser 5 o 6 nuevos, vamos a tener un total de 59. Y es que en la parte final del tráiler está todo lo mejor. Primer vistazo de la tienda exclusiva de diamantes, no sabemos si tiene nombre, pero sí que hay muchísimos iconos. 8 por página, 10 páginas, un total de 80 iconos que van a destrozar tus estadísticas. Supongamos que los precios siguen el mismo patrón, mismo precio por cada 3 iconos y a cada 3 aumenta 100. Los más caros costarían 2.900 diamantes y en total necesitarías algo más de 110.000 diamantes para comprar todo. Pero como te digo, esto es una teoría mía. Si haríamos algo similar con el mecánico, serían 40 iconos y los más caros rondarían por 15.000 orbes y tendrías que dejarte mínimo 350.000. Aún así sí que está confirmada la cantidad de llaves que necesitas para los cofres, y es que necesitas 60 llaves para los 12 nuevos cofres de 5, 400 para los de 10, 750 para los de 25 y tanto 1000 como para los de 50 como para los de 100. Y si hacemos cuenta, señores, 3210 llaves, así que vayan jugando. Una última cosa que quiero mencionar es que al final del nivel se ve el de Tower, y algo que me encaja ahora es que si revisamos la sneak peek anterior, en el interior de la torre hay 4 puertas, que me encaja con los 4 niveles plataforma que menciona Rocktop en el tráiler, así que supongo que el de map no será jugable aún, pero vuelvo a repetir, esto es una invención mía. 2.2 coming soon, pero ya ha confirmado Rocktop que este mes no sale definitivamente, así que habrá que esperarlo a noviembre. Espero que estéis atentos para el gran día. Muchas gracias a todos por ver y adiós.